Gracias amigos de Beacanal por estar en sintonía. 6 de octubre del año 2014. Le doy la bienvenida al comandante César Montes. Gracias, comandante. Pido disculpas públicamente que hace como 15 días, de una manera involuntaria, cambié el nombre del comandante, lo cual, por supuesto, lo incomodó. Así que pido muchas disculpas. Me mandaron a decir Mensa de México porque estaban esperando ver el programa, así que yo me disculpo públicamente con usted, comandante. ¿Verdad? ¿Me acepta la disculpa? Sí, no hay ningún problema. Muy bien, comandante. No es la primera vez que se equivocan conmigo. No. No, muchas veces. Okay. Muy bien. No me voy a sentir tan mal entonces. Comandante, el tema social, pues cada vez que nos juntamos igual sigue convulsionado, pero yo creo que ha tenido agravantes en los últimos días, tal vez desde como mediados de septiembre a la fecha. Me preocupa muchísimo una noticia del día de hoy en un medio de comunicación, si no estoy mal es Prensa Libre, que dice que Liga Pro Patria, en la libertad que ellos tienen de entablarle y que cualquier ser humano guatemalteco tiene en entablar algún tipo de denuncia para que sea investigada. Liga Pro Patria, si me ayudan a encontrarlo, dice en algún medio de comunicación escrito el día de hoy que le están poniendo una denuncia, una querella penal por terrorismo, entre otras cosas, a Daniel Pascual, alto dirigente del CUC. Yo quisiera abstraerme un poquito, pero usted maneja mejor el tema que yo. En seguridad, político, tiene mucho diente. Y el tema es que también se está llevando a cabo y se ha iniciado un juicio exageradamente controversial que a muchas estructuras del país pudiese no gustarle, pero que habemos otros guatemaltecos que deseamos el día y la hora en que este juicio iniciase, y es la quema de la Embajada de España durante la época en la que el señor Arredondo fungía como director de la Policía Nacional. Hay órdenes de captura internacionales, por ejemplo la de este señor Álvarez Ruiz, ¿verdad? Hay mucha gente que ya murió, familiares de las víctimas por supuesto, el campesino que encuentran vivo, quemado dentro de la embajada, pues es llevado a la habitación 1 del Herrera y Erandi y es secuestrado por gente vestida con botas y sombreros de la misma, es torturado y lo matan. Sin embargo, hay una grabación dentro de un documental que Beacanal se ha permitido bajarlo de las redes sociales y transmitírselo a ustedes, en donde hay una voz audible en donde dice a saber, dice el pobre campesino, quien después fue, pongámoslo en pantalla, fue secuestrado, torturado y muerto. Entonces, como sabemos que esa fue una ocupación que hizo pacíficamente algunos campesinos del CUC en la época, pues ahora el máximo dirigente del CUC es Daniel Pascual, y ojalá no se esté tratando de politizar el tema, de intimidar a los jueces, de desvirtuar el valor histórico que este juicio pueda tener a nivel nacional e internacional, tratando de intimidar a las personas miembros del CUC que todavía existan, como el caso de la doctora Rigoberta Menchú, que su padre pues lo matan en esta ocasión, y era también miembro del CUC. Ojalá y no se esté jugando a intimidar jueces y a intimidar a personas que pudieran estar o que tengan que rendir algún tipo de declaración. Y me salta también otro juego que casi era una victoria por fin que iba a pasar en primera lectura, la Ley de Desarrollo Rural, y el CUC conjuntamente con otras organizaciones sociales hicieron una marcha pacífica, sin ningún tipo de atropello, y era casi agendado porque aquí tuve yo a Manuel Barquín, al diputado Manuel Barquín, y dijo, sí Karina, vino un viernes y me dijo, sí Karina, estamos para el lunes en reunión con Daniel Pascual y su grupo de staff, se refirió él, cosa que le lastimó al resto de dirigentes campesinos que vinieron conmigo,
Digo el lunes y para el día jueves eso debe estar aprobado en primera lectura. Oh, sorpresa, el fin de semana, el tema de San Juan Zacatepeques. Oh, sorpresa, un montón de muertes no deseadas y confrontando a la población. Maquiavelo decía, divide y vencerás, y esa es la costumbre como se ha gobernado este país, dividiendo y venciéndonos. Yo le cedo el uso de la palabra al comandante César Montes para que nos explique cuál es el punto de vista propio. Bueno, siempre hay que basarse un poquito en los antecedentes históricos de para explicarse el ser humano. Ahorita hay que explicarse de dónde nació el ser humano. Para explicarse las luchas sociales, también hay que explicarse cómo se iniciaron las luchas sociales, para explicarse cómo hay prácticas gubernamentales que llevan a distorsionar o a crear algunas cortinas de humo o señales que distraigan la atención, ¿verdad? Que en algunas tesis se llama diversionismo, o sea, hacen como que un gesto, un acto o algo que conduzca a que la atención se vuelque para otro lado. Aquí hubo muchos casos, yo recuerdo que hubo casos hubo casos terribles. Hubo una crisis con Idígoras que él inmediatamente lo que hizo fue que mandó a incendiar el manicomio. Algunas de las personas que me están oyendo recordarán eso, se quemó el manicomio, y entonces fue una cosa horrible porque y la atención se cambió. Mis hermanos y yo tuvimos que abrir una pared, un boquete atrás, donde logramos sacar tres locos, tres gentes que estaban desquiciados ahí, que eran seres humanos, los demás los quemaron, entonces todo se volcó ahí, ¿verdad? Entonces el tema de las elecciones fraudulentas, el tema de la corrupción de Idígoras, el tema de que posiblemente le da un golpe de Estado, todo se desviaba la atención. Eso se hizo otra vez cuando también Idígoras estuvo en un brete ahí por la situación que tenía muchas impugnaciones entre militares que habían sido egresados de la Escuela Politécnica, y él, que era uno de los generales ubiquistas, tenía muchos anticuerpos pues en el ejército, y entonces lo que hizo fue que ordenó ametrallar con aviones de la Fuerza Aérea a pescadores que lo único que tenían eran redes, pescadores mexicanos ahí por el puerto de Ocos y Champerico, en unas operaciones militares impresionantes, en picada, ametrallando, y unas cosas, de una cobardía y una besanía impresionante, usar al ejército para ir a llamar la atención por otro lado, porque Idígoras tenía una crisis adentro del ejército. Y finalmente, pues este fue otro de los mecanismos que se utilizó. Solo quería poner esos dos, hay muchos más, hay cientos de ejemplos como es. Ahora, por ejemplo, a mí me parece que todo esto del juicio, 36 años después del suceso de la quema de la embajada, 35 años creo yo, 36, no estoy seguro, 35 años después de eso, se viene a establecer un juicio cuando todos en Guatemala nos estamos haciendo los locos y todo el mundo sabemos que no hubo autoinmolación. Los bonzos en Vietnam, donde yo estuve durante la guerra, se echaban gasolina y se pegaban fuego. Nunca hubo un antecedente antes de que los guerrilleros guatemaltecos o los campesinos guatemaltecos hicieran eso. No es costumbre. Después de eso tampoco hubo ninguno que se echara gasolina y se prendiera fuego. Nos quieren hacer creer que llevaban bombas Molotov, y entonces los más conspicuos dicen que sacaron las bombas y se las estrellaron en el piso para quemarse. Eso es absurdo. Otros ya un poquito más cuidadosos dicen, no, se le cayeron las bombas accidentalmente y se quemaron. Lo que es cierto es que todo el mundo sabemos en Guatemala, y para qué nos hacemos los, perdón iba a decir pendejos, pero por respeto al auditorio no lo digo, ¿por qué nos hacemos los pendejos de que si se dio orden o no? Claro que se dio orden de que nadie saliera vivo. Y la prueba de que nadie saliera vivo es que Yuha Shonat, que fue el único que salió vivo, lo fueron a agarrar en el aeropuerto de Irandi, lo torturan, lo matan y lo van a tirar, ¿a dónde? Al campus universitario, porque la idea estúpida que se tenía era que la universidad era un centro de adoctrinamiento comunista. Tal cosa es absurdo, ¿verdad? No hay tales. Una institución que tiene más financiamiento del Estado, que tenía todo un historial, no podía tener la Universidad de San Carlos como un centro de adoctrinamiento guerrillero o marxista. Eso no es cierto.
Incluso habían creado una imagen de los universitarios visto universitario muerto, los jóvenes vistos jóvenes muertos, y entonces se demuestra palmariamente ante los ojos de toda la ciudadanía, y no solo de Guatemala, sino que de Centroamérica y del mundo, que si hubiera habido si no primara la actitud de que no quedaran testigos, pues Yuhá Shona estaría vivo. Pero lo sacaron a secuestrar. Lo fueron a secuestrar del hospital, lo torturaron, a un herido, quemado y todo eso, torturarlo. Esa es una salvajada, una besanía increíble. Bestias. ¿Cómo puede alguien defender a bestias que hicieron eso? Y además de eso, ahora nos quieren hacer creer que el juicio ¿cómo se llama? A Daniel Pascual no tiene que ver. Claro que tiene que ver. Tan tiene que ver que el mismo, no digo su nombre porque se me ensucia la boca, de este cretino que aquí ha debatido en la televisión conmigo, bueno, no en este programa, pero en un cafecito dominical le pegué una arrastrada horrible a un tipo que es el que dirige la fundación terrorista. Se pone como adherente en el juicio de la embajada de España, y naturalmente ellos son los que están tratando de enjuiciar a Daniel Pascual. Yo quiero nada más decir una cosa: el Cook de aquella época es otro Cook, no es el de ahora. Daniel Pascual en aquella época era el hermano, quizás no sé si el menor, de sus hermanos que eran muy heroicos y que estuvieron con nosotros, y Daniel era un niño en esas épocas. Un niño que huyó a la montaña. Sí, un niño que tuvo que huir, pues, o sea, mis sobrinos presenciaron, hijos de Jorge Macías, presenciaron que delante de su esposa, Aida Frías de Macías, una mexicana, Jorge Francisco Macías, y su hermana Patricia, sacaran a mi hermano de la casa en Jardín de la Asunción, le pusieran uniforme militar y lo mataron en el Switch Mármol en Zacapa diciendo que había muerto en combate. ¿Qué camino tomaron los dos hijos de mi hermano? La guerrilla. Y eran unos adolescentes, unos niñitos cuando fueron a la guerrilla. Todavía está Jorge Macías por ahí, que fue el que estuvo 25 años en el Ixcán, diciendo que los comandantes 5 estrellas estaban ahí, cuando no estaban ahí estaba solo él. Sigue la lucha él, sigue la lucha su hermana, sigue la lucha la viuda de mi hermano, o sea, su mamá. Sigue la lucha muchos de los que fueron hijos de víctimas, o fueron ellos víctimas de represión o de cosas. Entonces, Daniel es natural que esté ahí. Yo no comparto con él muchas cosas, además de eso parece que no soy muy de su agrado, porque siempre me anda echando con todos los rayos, lo cual a mí no me afecta, no es el primero que lo hace, es una cosa ya muy usual, no tiene ninguna cuestión espontánea ni novedosa, y entonces ellos tienen su camino de cómo hacer las cosas, nosotros tenemos otro camino de cómo hacer las cosas. Yo dirijo una fundación que no es ya una fundación, que es una organización campesina muy numerosa, tiene como 122,000 miembros, solo el CONIC es más grande que nosotros no quemamos llantas, nosotros no tomamos carretera, ellos tienen todo el derecho de hacerlo, si lo hacen bueno y si no, no. Pero bueno, eso puede afectar el tránsito del comercio y todo, alguno puede quejarse de eso, pero lo que se puede entender claramente es que ahorita, ¿por qué no le hicieron ese juicio cuando cerraron la carretera hace un año? O hace 6 meses, o hace 3. No, es precisamente ahora que se abre el juicio contra Redondo del crimen, es un crimen de lesa humanidad. O sea, el crimen de lesa humanidad. Es un crimen maldito. Es un crimen que no tiene nombre. El crimen de Daniel Pascual es que quemó llantas. El crimen de Daniel Pascual es que varios de los camiones que tenían contenedores no tenían refrigeración y se nos perdió el cultivo, el producto. Esos no son crímenes. Eso nadie lo cree tampoco. Eso nadie lo cree porque ojalá estuvieran tributando en esa medida. Además de eso no tributan. Pero bueno, el hecho concreto está que si se le tiene que enjuiciar por cerrar las carreteras, se le enjuicia, pero ahora acusarlo de terrorismo. Porque ahora cualquier cosa es esto. Yo quiero decir una cosa. Lo más grande que hay ahorita en el mundo de terrorismo se llama ISIS, que fue creado por los norteamericanos, armado por los norteamericanos, y todavía McCain, el candidato derrotado por Obama,
en una entrevista, y están las fotos, yo lo vi en inglés en YouTube, él se entrevistó con los de ISIS, cuando todavía no se habían declarado ISIS. Y además él no entendía, para él todos los cejudos y bigotudos son musulmanes y no entiende que es una diversidad dentro del mundo árabe. Corrientes dentro del mundo árabe. Entonces se fue a entrevistar con uno y le sacaron unos árabes y entonces él habló con ellos y resultó que son los que ahora son los de ISIS. O sea, el creador más grande de terrorismo en el planeta Tierra se llama los Estados Unidos. Y el más grande ejemplo de terrorismo se llama ISIS, allá en la parte donde se están dando los conflictos ahorita. Irak, Siria. En Irak, Siria y en todo eso. Y entonces, homologar al cierre de carreteras o a la quema de algunas, que yo tampoco estoy de acuerdo, yo no lo practico, pero nunca voy a condenar a Daniel Pascual aquí por la televisión, ni por la radio, ni por la prensa, ni por ningún lado. No le voy a dar gusto. No comparto con él, pero no le puedo condenar. ¿Cómo voy a condenar yo el movimiento social? Una lucha social, imagínate. Una lucha social que a mí puedo no estar de acuerdo con la forma que lo hace, pero estoy de acuerdo en que se haga. Y además es justa. Es justa porque lo que se ha hecho es que se ha olvidado al campesino pobre, se ha olvidado las demandas sociales y todo eso. Y estuvimos en negociación con el presidente en el gobierno pasado. Yo estuve en esa mesa de negociación. Ahí estuvo Daniel Pascual también sentado. Hablamos con diputados. Con algunos diputados que en esa época eran socialdemócratas, eran verdes y todo, y se decían a sí mismos que eran verdes por fuera y rojos por dentro, y que eran de la UNA, y ahora son del Líder, otros son del Patriota, porque no hay ideologías. No hay. Eso ya lo hemos dicho, no hay ideologías. Se compra para ser alcalde, se compra para ser diputado las candidaturas, y se financia por poderes que están fuera del gobierno, para quién va a ser candidato a presidente, y se les da. Incluso, para información de muchos de los televidentes que como yo presenciamos las cosas desde afuera, hay financistas que yo he escuchado que dicen, no, si yo le di 10 a Otto, 5 a Valdizón, y en la campaña pasada le había dado 20 a Colón y 15 a Otto. O sea, apuestan a todos. Quede quien quede, van a poder cobrar favores. Entonces, en este país que está pervertida la política, que está pervertido el sistema político electoral, ¿cómo vamos a creer que está sacrosanta e impoluta el sistema de justicia? Si miren eso de las cortes, aquí hay una... Sí, una señora. Pues no sé si será señorita, pero está muy guapa, además de muy valiente, bellísima la mujer, me encanta. Ella, la escuché hablar, sí. Me pareció adorable lo que dijo, además de su imagen. Quiere decir que si hay guatemaltecas, y fíjense, tendría que ser una mujer, habiendo tantos hombres en ese sistema del eleccionario corrupto, cooptado, influenciado, forzado y todo eso, no fue un hombre, fue una mujer. Honor a las mujeres, benditas sean. Y resulta ella saliendo y diciendo, mire, eso está descompuesto desde el principio. Y naturalmente que ahora todo el mundo hacen entrevistas y todos, ¿y usted qué es lo que pide? ¿Y por qué pide eso? Y ella, después de lo que dijo, no necesita explicación mayor, ¿para qué más entrevistas? Lo que dijo está muy claro, yo renuncio porque esto no sirve, yo no voy a ser cómplice de todo esto. El sistema de justicia está totalmente colapsado, comprado, influido, retorcido, y como ella dijo acertadamente, no recuerdo la frase textual, donde entra la política en la puerta de las cortes, por la ventana sale la justicia. No hay justicia en esas cortes. En esas cortes lo que va a haber influencias, tráfico de influencias, impunidad, todas esas cosas van a haber. Estamos ante una situación que cada vez se agrava más, pero además de eso, porque hay sectores de ultraderecha que están tratando de radicalizar la lucha en contra del movimiento social y radicalizar su lucha a la extrema derecha. Estamos ante un momento muy peligroso y potencialmente muy explosivo. Muy bien, así que yo creo que todo esto que se dio justo ya cuando diferentes grupos de hermanos mayas, mestizos, xincas, habían iniciado
un camino ya más prometedor con la primera aprobación en primera lectura de esta ley, que es parte de la firma de los acuerdos de la paz. Pues entonces nos salta el tema de San Juan Zacatepeques, que inclusive acaba de haber otro muerto durante este fin de semana, no sé si fue viernes o sábado, y que sigue el clima tenso y que siguen con estado de excepción en el lugar, y que los hombres no van a trabajar, no van a ver las siembras de sus flores, sus plantaciones, porque tienen miedo a ser capturados y a que los maten. Entonces se da esto el fin de semana. Al inicio de la semana, ese fue un relajo el viernes, sábado, domingo, entonces ya no hubo tal diálogo lunes, y se olvidó el tema de la ley y vino entonces el tema de la elección de magistrados, ¿verdad?, en el Congreso de la República, y pues ahora tenemos la apertura a juicio de este delito de lesa humanidad. Como les digo, Beacanal está pasando un documental en donde hay una señora, no sé si podemos poner alguna toma, hay una señora de apellido Arzú, que ya es grande, que se libró de que la empujaran, también ella trabajaba en la Cruz Roja, se libró que la empujaran para matarla. Ella ayuda a que saquen y que escape del lugar de la embajada ardida en llamas al que ya murió, que entonces fue embajador de España en Guatemala. Ella dice que lleven a este campesino Shoná Yujá al Herrera y Erandi. Yo creo que ha facilitado muchísima información. Conozco mucha de la voz que narra este documental, conozco a este valiente periodista, que quiero omitir su nombre para que no sea perseguido, que sé que también va a estar declarando dentro del juicio, pero es un tema de verdad que creo yo que, como bien lo dice el comandante César Montes, la extrema derecha está polarizando exageradamente mucho al país y puede que les estalle algo en la cara, ¿verdad? Tanto se jala una pita que por un lado se tiene que romper. Veamos el caso y el ejemplo de los alumnos de Hong Kong en las calles desde hace 2 semanas o un poquito más de 2 semanas, exigiendo el libre sufragio, ¿verdad?, sin intromisión de la China continental. El que acaban de ver ustedes fue el entonces embajador ya en edad avanzada de España en Guatemala, pero este señor también lo iban a secuestrar del Hospital Herrera y Erandi, y es el valiente embajador de Costa Rica de la época y el de Venezuela, el que le salvan la vida y literalmente lo sacan por el elevador a la parte trasera del Herrera y Erandi y se lo llevan. Los estaban persiguiendo los judiciales, se va acá el embajador de Costa Rica y les dice: alto, no me van a perseguir, él ahora está bajo la protección del país de Costa Rica y no se metan. Y se van corriendo a la 20 calle, a la casa del embajador de Estados Unidos, y pasan rociando a balas la casa del embajador de Estados Unidos. O sea, había total irrespeto, todo ese tipo de hipocresía que ahora vemos que estos sectores recalcitrantes de la derecha les rinden, o aparente temor que le tienen a la potencia, como que ha de ser nueva hipocresía, porque en la época hasta pasaron baleando, pues. ¿Cómo cree que se vaya a llevar a cabo, o vamos a tener un chiste igual que el chiste del genocidio que se libró el año pasado, comandante, y que al final resulta ser que en un montón de maniobras de cloaca logran detener una sentencia que era histórica a nivel nacional y a nivel internacional, como fue el caso del tema del genocidio? Bueno, mire, yo quisiera antes que todo aclarar una cosa. En lo personal, así como ser humano, tengo varias razones por las cuales podría estar en una corte exigiendo que aparezca el que decapitó a mi hermano, le cortó los brazos, le cortó las piernas, lo echó en una bolsa de nylon y lo fue a tirar al mar. Y él estaba entre los que se llaman el crimen de los 28. 28 compañeros míos que fueron cortados, amputados de las manos, de los pies y decapitados y tirados todos como basura al mar.
dirigentes muy prestigiosos. Yo no tengo ninguna demanda en ninguna corte sobre mi hermano Francisco o sobre mis compañeros. Mi hermano Jorge recibió más de 20 fracturas óseas a culatazos antes de que muriera. Tampoco tengo ninguna demanda ahí, pero yo creo que tienen todo el derecho, todos aquellos civiles que sufrieron vejámenes, que sufrieron pues crímenes en su familia, tienen todo el derecho de poner la denuncia, como las mujeres y chiles, que yo hablé con ellas muchas veces y allá nos contaban, pues ya no escondidos en los barrancos, pero en las casas y todo eso, nos contaban lo que les había pasado y cada vez que nos contaban lloraban. Y ahora pues fue una especie de catarsis nacional cuando llegaron a las cortes y denunciaron valientemente las mujeres y chiles todo lo que les habían hecho allá. Yo no estoy discutiendo si fue o no genocidio. Esas cosas y esos crímenes de lesa humanidad se cometieron ahí en la zona de Chile y en todo el territorio nacional. Se cometieron en Huehuetenango, se cometieron en Panzós, y las gentes que sufrieron, los civiles, que no estuvieron con nosotros con las armas en la mano, tienen todo el derecho de hacer y de exigir un juicio. Y no encuentro más razón que la virulencia y la falta de excesos de la ultraderecha para estar tratando de exculpar un hecho que debe darle vergüenza al país, porque quedamos como animales frente al mundo. Se violó la inmunidad diplomática, se quemó una embajada de un país con el cual se tenía magníficas relaciones, se siguen teniendo magníficas relaciones, por poco y agarran al embajador Cajal y lo matan también. Sí, lo iban a por poco lo incendian y lo queman allá adentro. Él salió y se enfrentó con valentía a los policías salvajes que estaban ahí cumpliendo órdenes de no dejar salir vivo a nadie. Cumplieron con no dejar salir vivo a nadie porque mataron al único sobreviviente. Entonces yo lo único que puedo decir es mataron a estudiantes después también, sí, sí, cuando fueron al sepelio. Sí. Cuando fueron al sepelio mataron a estudiantes. Entonces, todos aquellos que defienden a estos son cómplices. Están de acuerdo con esos crímenes, entonces son criminales. Entonces, a lo mejor ellos mismos cometieron crímenes similares y que no tienen la resonancia del caso de ahora. Y yo sí creo en lo personal que, al revés de como muchos mis compañeros decían que el juicio contra Ríos Montt por genocidio, si no hubiera sido por genocidio, hubiera sido por crimen de lesa humanidad, por otra cosa. Uno tiene que entender que no todo lo que se pide se puede lograr, o no todo lo que se lucha se puede lograr, y debe sentirse satisfecho con el logro máximo obtenido. Ya se había obtenido una condena contra Ríos Montt, que le echaron para atrás, pero que en el mundo todos saben que él cometió crímenes de lesa humanidad. No estoy discutiendo si es genocidio o no. Yo no tengo ninguna demanda contra nadie de los que asesinaron a mi esposa, a mi hermano Jorge, a mi hermano Francisco, a mi primo Enio Arnaud López, que era un abogado prestigioso cuyo único delito fue ser primo mío, haberlo contado en un restaurante y a la salida lo mataron. Entonces, tengo muchas razones para hacerlo, no lo hago, porque nosotros firmamos, yo estuve en la firma de los acuerdos de Nicaragua, en Zapuá, estuve para la firma de los acuerdos de paz de El Salvador, que se firmaron allá en Chapultepec. O sea, yo soy el único comandante guerrillero que ha estado en 2 procesos de paz fuera de aquí, el tercero es aquí. Soy constructor de la paz en Nicaragua, constructor de paz en El Salvador, constructor de la paz en Guatemala, pero eso sí, nosotros no pedimos venganza. La gente lo que pide es justicia. Y que estos crímenes no queden. A ver, ¿por qué todo el ardor que hay ahorita sobre la niña de 10 años? Y algunos dicen que hay la pena de muerte, y que otros que dicen, hasta hay tonteras en las redes sociales, que lo mutilen, que le corten los genitales, unas cosas así sorprendentes. Bueno, y estos otros señores que quemaron una alegación internacional y mataron tantos que no dejaban salir, y el único que salió lo mataron, y los que fueron al entierro mataron a esos. O sea, ¿también los vamos a mutilar? ¿También vamos a pedir pena de muerte para ellos? ¿O por qué el caso de la niña sí y el caso de estos señores no? Y entonces el crimen más grande
es que la Rigoberta Menchú, y sale el racismo, pero un racismo impresionante. Rigoberta era una niña, y Rigoberta después de ese hecho fue perseguida a su familia, empezaron a morir primos, tíos y hermanos y todo, y luego hubo que sacarla ella del país, y entonces relató sus cosas, escribió un libro y luchó por la paz y le dieron el premio Nobel de la Paz, que ennoblece a Guatemala. Lo que ellos quieren no es premio Nobel de la Paz, sino que haya premio para los campeones del anticomunismo, premio a la guerra, premio a los más grandes asesinos. O sea, en este país, el que ordenó que no saliera nadie vivo, hay que ponerle una condecoración, porque a la que le pusieron por luchar por la paz y le dieron el premio Nobel, hay que atacarla y despedazarla, además por el abuso de ser mujer, que es una de las primeras razones, y el segundo grande abuso por ser indígena. Y yo no recuerdo que en este país, que son muy peculiares en este país, hagan tanta broma satírica, hiriente, espantosa y racista contra nadie en Guatemala más que contra Rigoberta. Yo desde que regresé aquí en el 96 para saber que firmaron ese acuerdo de paz, yo no estuve ahí, no firmé nada, no entregué ni un arma, y entonces resulta con que empiezan a atacar a la Rigoberta de una manera pero despiadada, los chistes de la Rigoberta. Pues Rigoberta tiene tal sentido del humor que hasta ella cuenta chistes de la Rigoberta, porque son tantos, algunos odiosos, insultativos, y otros hasta medio chistosillos, ¿verdad? Pero el origen es el racismo. Ahora, el problema es que ahí está la Rigoberta Menchú. Yo leí en un sitio de Facebook ahí que sacaron una foto, un comentario, y alguien dijo, sí, la Rigoberta, con perdón de los presentes, lo voy a decir con otra palabra, se defecó en el país y en la firma. Entonces yo pregunté, ¿cuál firma? La de los acuerdos de paz. Rigoberta no firmó los acuerdos. Además, una crasa ignorancia. Un muchacho, a veces muchachos que no saben qué pasó, repiten como loros. Repiten, y además repiten como loros cosas que tergiversan, porque para ellos la firma en los acuerdos de paz han oído que fue una cosa, una componente, entonces, la Rigoberta fue la de la firma en los acuerdos de paz. O sea, andan por otro mundo. Andan totalmente desvariados, ¿verdad? Entonces la Rigoberta se defecó en Guatemala porque le dieron el premio Nobel. ¿Cómo es eso? O sea, unas cosas de una histeria que no tiene nombre. Y no debíamos de estar, después de más de 15 años de los acuerdos de paz, en este proceso que yo advierto. Existe en este momento un proceso de radicalización, de polarización y de enfrentamiento, y eso se da en los dos extremos, y la extrema derecha es la que está tratando de azuzar el odio entre guatemaltecos, el que nos sigamos matando nosotros. Condeno a ese espurio que está dirigiendo la fundación terrorista, que está agudizando las contradicciones en este país para que nos matemos, porque él jamás le tiró un tiro a un chino. Él, cuando lo secuestraron, estaba enamorado de uno de sus secuestradores. ¿Qué es eso? Y se le trató bien. Mis hermanos fueron secuestrados, fueron asesinados. Y yo no estoy azuzando el odio. Yo estoy llamando a que trabajemos juntos por salvar este país. Porque hay que cambiar todo el sistema de justicia, hay que cambiar todo el sistema político electoral, hay que cambiar todo ese sistema de impositivo del país, en donde nosotros sí pagamos el 12% y los grandes evasores son los grandes empresarios. Hay que cambiarlo todo. Yo creo que hay que cambiarlo todo. Y una cosa, este país se está convirtiendo, no solo por la sequía, en una pradera, y una sola chispa puede encender una pradera. Y yo sí les digo, eso es lo peligroso. Honestamente les digo, no le temo a ninguno de todos esos corifeos de la ultraderecha, porque muchos de esos, de los más agresivos y de los más histéricos, nunca estuvieron en combate. Yo tengo respeto por aquellos que me enfrentaron en el combate, y tengo respeto de aquellos que me enfrentaron, ellos me tienen respeto a mí. Nos enfrentamos duramente y ya no queremos saber de eso.
Aquellos que están ahorita susando y sonaron los tambores de la guerra son los que nunca estuvieron en el combate, los que no salían de su cuartel más que a la letrina. Esos son, o los que ni siquiera estuvieron en el ejército, sino que estuvieron fuera del ejército. Esos son los que están susando ahorita. Eso no tiene perdón. Nos estamos muriendo de hambre. Hay gente en este país muriéndose de hambre. Sí. Hay una parte del corredor seco, ahorita volcamos, yo estoy trabajando en un proyecto en el que se está tratando de poner a toda la economía familiar campesina, reactivarla y ponerla, porque no hay país, y mucho menos gobierno alguno, que pueda darle de comer en la boca a la gente con esos programas de beneficencia social que son sin trabajar. Se les está pidiendo ahora que trabajen en sus propios lotes para beneficiarse a ellos mismos y se les paga con alimentos por acciones. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Que la gente haga trabajo en su casa, mejoramiento ambiental, mejoramiento de su terreno, que haga terrazas, que haga barreras vivas, barreras muertas, que haga sistemas de captación de agua y que se le pague por eso y que lo hagan en su terreno. Eso me parece un plan que debe de trascender, no importa que si yo no sea de este gobierno, para que se haga y se siga en el otro gobierno. Muchos proyectos y muchas cosas que se hicieron en el gobierno anterior se siguieron en este gobierno. Hay proyectos ahorita, como es el programa de apoyo a la economía familiar, a la economía campesina, que debe trascender este gobierno. El programa de que toda la gente trabaje en sus propios hortalizas, en sus propios patios, que tengan huertos familiares, todo eso debe trascender este gobierno, porque no va a haber, no es cierto que venga otro, sustituya a y entonces le va a dar comida a cucharadas en la boca a todo el mundo. Tampoco es cierto que somos muchos y los maltusianos, hay que enseñarles a las indígenas que no tengan muchos hijos, y a los varones hay que irles a hacer la vasectomía. No, hombre, todo campesino que nace es productor. Yo estuve ahorita recientemente con un centro de aprendizaje campesino ahí, en donde el funcionario que había llegado ahí miraba a una niña que estaba jovencita, así, delgadita, más jovencita que una que estoy viendo aquí enfrente, y todos la miraban como con desconfianza, y le dije, esa señorita siembra hortalizas, cosecha rábanos, cosecha lechugas y tiene pollos, y está produciendo pollos para su familia y para vender. Eso es la economía campesina, esa es la que sobrevivió la guerra. La gente sobrevivió la guerra por la economía campesina. Estoy de acuerdo con eso. Y ese no es un proyecto de este gobierno, ese es un proyecto de nación, es un proyecto que tiene que trascender este gobierno. Tenemos que hacer muchas cosas, todos juntos, como para estar atendiendo a estos de radicales de derecha, de ultraderecha, que están formando grupos de escuadrones de la muerte. Hay un libro ahí que se llama algo así como Los pelotones de la muerte, algo así. Se los recomiendo, léanlo. Manolo Vela, creo que se llama. El autor está muy bien escrito, léanlo. Necesitamos que eso se convierta en cosas del pasado. Ya no necesitamos patrullas de autodefensa civil, necesitamos patrullas de productores y productoras campesinos que regresen a los cultivos que tuvimos tradicionalmente. Yo fui criado comiendo hierbas, pero claro, no acepto que la diputada esa que habló una torpeza diga, no, si la gente no le gusta la carne, no, le gustan las hierbitas, ella porque se harta de hierbas. Pues la gente le gustan las hierbas, pues las come por necesidad, pero eso no quiere decir que les va a negar a comer una buena gallina asada, eso es mentira. Nosotros queremos que nuestra gente viva mejor. Nosotros queremos que este proceso, producto de los acuerdos de paz, se retome, se reencamine y trabajemos juntos por encontrar que la economía de este país, que es una economía basada sobre todo en la agricultura, se desarrolle con un proyecto de nación que invierta en el campesinado para el desarrollo rural integral, no un solo aspecto. Y por eso estoy absolutamente de acuerdo con la PENDRI, que se le llama Política Nacional de Desarrollo Rural Integral. Estoy de acuerdo porque significa la participación consciente de los campesinos en la solución de sus problemas y que no estén esperando que venga el papá gobierno o que venga la FAO o que venga otras instituciones, Programa Mundial de Alimentos, a darle comida. Ellos pueden producir su comida.
Nuestro pueblo no es un pueblo de limoneros, es un pueblo de productores, es un pueblo heroico que resistió la besanía y las masacres como la de la embajada de España, y todavía siguen vivos, y todavía siguen constructivos, y todavía siguen pidiendo que eso se dirima en las cortes, unas cortes que yo no les tengo absoluta confianza. Menos mal que hay abogadas y magistradas como Claudia, otra Claudia, que cómo les dolió que estuviera la fiscal anterior enjuiciando procesos que debieron haberse enjuiciado desde antes. Yo lo único que creo es en la potencialidad de este país. Ayer recorrí a pie ahí con campesinos un lugar paradisíaco que se llama Laguna La Chúa. Un homenaje al CONAP, se mantiene preservado, limpio, sometido a ciertos saqueos y ciertas cosas, pero en general la laguna y el proyecto está muy bien conservado. La gente va, es un lugar maravilloso. Nuestra gente puede producir, nuestra gente puede sostenerse, no necesitamos de tecomates para nadar. Los guatemaltecos hemos sobrevivido a terremotos, a inundaciones como las del Mich, impresionante la inundación del Mich, y a besanías como las de este tipo que están buscando en todas partes, de este Pedro García Redondo y de otros que le han hecho tanto daño al país, dando una imagen de que somos salvajes y como hienas que nos comemos entre nosotros. Yo espero, tengo la absoluta confianza de que muchas gentes estarán conmigo, no para gritar ¡ánimo ejército!, como algún imbécil escribe en la prensa, sino que ánimo Guatemala, que los extremos de la derecha y de la izquierda al fin y al cabo se tocan. Nosotros tenemos que en la diversidad entendernos. Un ejemplo que se ha puesto aquí mucho es el ejemplo de Chile, ciertamente. Ahí está Bachelet nuevamente gobernando, ahí están las gentes que estuvieron con Pinochet, también están vivos, no están siendo perseguidos. El Frente Amplio del Uruguay, otro ejemplo, la izquierda gobernando, va a volver a gobernar. Ahí tenemos Brasil saliendo de la pobreza y la miseria, millones, no cientos, millones de brasileños, dirigidos por una excomandante guerrillera como Dilma Rousseff, que nuevamente ganó las elecciones, a pesar de que le apostaron a la Silva, resultó con que otro fue el que quedó en segundo lugar, y va a la segunda vuelta y va a ganar y seguirá. Nosotros a eso le apostamos. No estamos hablando de otras cosas que en este país causan polémica. Porque si yo mencionara aquí mi adhesión y mi simpatía a la Revolución Cubana, se rompen los telones, se quiebra la televisión y es un insulto mencionar eso, y me van a empezar a decir, ¿por qué no te vas a Cuba? Yo quiero que aquí no haya analfabetos como allá, que aquí se le considere a este país como el país con menor desnutrición infantil, como se considera por la FAO a Cuba. Y quiero otras cosas que no tiene Cuba, claro que sí. Quiero otras cosas que no tiene Cuba y las quiero para Cuba, mucho más las quiero para Guatemala. Y quiero muchas cosas que hay en otros países que no se pueden mencionar aquí porque son mala palabra. Dios guarde, menciono yo aquí a Chávez, entonces se me cae el cielo encima. En Beacanal no, tal vez en Guate. Pues sí, en el resto del país, pero yo lo que quisiera nada más decir es que yo escribo en un periódico que es un periódico que ha tenido tendencia neoliberal o de derecha. Una vez me quitaron un no y eso cambió la frase y hubo una protesta y eso se corrigió. Yo escribí que había contribuido a la revolución nicaragüense y que luego no fui a Nicaragua a pasarle la factura, y le quitaron el no y entonces dice fui a Nicaragua a cobrarles, a pasar la factura. Con el no pues me hicieron un perjuicio muy grande, pero nunca después de ese error, que puede haber sido un error de digitación o algo así,
nunca he sido censurado. Ahora otros, ustedes saben quiénes, compraron muchas acciones ahí en ese periódico. Sigo escribiendo en ese periódico. Cada 15 días, el sábado pasado escribí sobre octubre, un mes de las lunas maravillosas y un mes de las muertes de un montón de dirigentes como Turcio Lima, como el Che Guevara y como otros que yo admiro, y no me le pusieron una coma de más o una coma de menos, no me censuran. ¿Por qué yo puedo tener respeto a todos los otros que escriben ahí, y los otros, y el periódico tiene respeto por lo que yo escribo, y no llega la sangre al río? Porque hay tolerancia, porque hay respeto, porque eso es lo que quisiéramos para todo el país. Tolerancia. Pero solo se puede lograr si hay justicia. Muy bien. Muchísimas gracias, comandante. Fue un placer. Gracias, comandante César Montes. Me debo despedir, es la hora de dejar BC Noticias. Les recomiendo que vean la documental en diferentes horarios, que es coyuntural, bajada del internet, de La Quema, una documental que dura como 40 minutos, algo así. Les recomiendo que la vean. Esta señora Arzú, no sé si tenemos una toma rápido de ella. Esta señora Arzú, que relata, ya está grande, muy guapa, de joven, cuando pertenecía a la Cruz Roja, dice que ella vio lanzallamas, que la policía tenía lanzallamas y que todo evidenciaba que era fuego dirigido de afuera para adentro, por la posición en la que encontraron a los cadáveres, y que estaban uno encima de otros con las manos levantadas en manera de pedir auxilio. Esta es la señora Arzú que relata eso. Yo les pido por favor que no se pierdan esta documental, porque bíblicamente dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y hay que darle liberación a las mentes de muchos niños, adolescentes, adultos, jóvenes, inclusive adultos de la mediana edad, porque están cegados en una verdad que les impusieron, no en la verdad que es, valga la redundancia, la verdad de esta linda república. Bendiciones, los veo el día de mañana.